Ríos de Vida presenta al pastor Daniel García en un estudio profundo sobre Nehemías. 19 exposiciones de 30 minutos cada una que irán revelando el valioso contenido de este libro. Nehemías capítulo 11, versículo 1 dice: los jefes del pueblo habitaron en Jerusalén, pero el resto del pueblo echó suertes para que cada uno de cada 10 fueran a vivir a Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los hombres que voluntariamente se ofrecieron para habitar en Jerusalén. Estos son los jefes de la provincia que habitaron en Jerusalén, pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión, en sus ciudades, los israelitas, los sacerdotes y levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. Habíamos hablado de aquellos 3 capítulos centrales del libro de Nehemías, por lo menos en nuestro concepto, que eran capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10 de Nehemías. 3 capítulos sumamente importantes, y explicamos por qué sumamente importantes. Porque todos los capítulos son importantes. Dijimos que el libro de Esdras y el libro de Nehemías son un conjunto que nos habla del tiempo presente, habla del tiempo pasado, de la restauración del pueblo de Dios en el pasado, pero como sabemos que la Escritura tiene más de un objetivo, y un objetivo que tiene para nosotros el Antiguo Testamento es ayudarnos en nuestro tiempo, en nuestra fe, en nuestros días, y lo dice explícitamente el apóstol Pablo, que estas cosas han sido escritas para nosotros. Sabemos, por lo tanto, que hay un mensaje en Esdras y Nehemías que tiene que ver con nosotros, y tiene que ver en particular con la restauración de la iglesia del Señor. Aun cuando es muy difícil poder decir con nuestra propia apreciación cómo está la iglesia del Señor, nosotros siempre tenemos una visión parcial de la iglesia del Señor, ¿verdad? Podemos tener circunstancias muy negativas que nos hacen pensar que ver todo negro, o pueden haber circunstancias muy positivas que nos hacen ver con entusiasmo y no nos dejan ver lo que no está bien. Es decir, siempre es relativa nuestra apreciación de lo que es la iglesia del Señor. Y aun cuando procuráramos ser muy espirituales y ecuánimes en nuestra apreciación de la iglesia del Señor, nuestros ojos jamás podían llegar a conocer a la iglesia del Señor en toda su expresión, ni siquiera en todos aquellos que pertenecen al Señor. No lo sabemos nosotros tampoco. Hay mucho pueblo, y esto lo hemos repetido en muchas oportunidades, que pertenece al Señor, que teme al Señor, y nosotros no lo sabemos. Las circunstancias acá en la tierra son difíciles. La Biblia dice que lo que hay en los aires no están gobernando las huestes del Señor, sino las huestes espirituales de maldad. Entonces, mal podemos sentirnos, mal podemos apreciar las cosas de Dios cuando hay sobre nosotros esa presión que no nos permite ver en toda su intensidad, por voluntad de Dios, porque Dios así lo ha querido. No nos permite ver en su verdadera dimensión la obra del Señor. Pero evidentemente que alguna apreciación tenemos de la obra del Señor, y el Espíritu Santo nos da testimonio de que hay cosas que no están funcionando bien en la obra de Dios, y algo súper evidente, que es las grandes divisiones o las pequeñas divisiones, la proliferación de las divisiones en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que no agrada a Dios. Esto no agrada a Dios, y creemos que la iglesia que el Señor Jesucristo habrá de buscar, y a esto ya nos hemos referido en su oportunidad, es una iglesia
blanca, limpia, resplandeciente, vestida de lino fino. Es una iglesia que habrá alcanzado la madurez y una iglesia que será una, como nada menos el Padre y el Hijo y el Padre son uno. Así seremos uno los hermanos, nosotros con Cristo y Cristo con nosotros y nosotros con los hermanos. Usted me dirá un milagro. Claro que va a ser un milagro porque lo hará el Señor. No lo haremos nosotros, lo hará el Señor. Nosotros tenemos que prestarnos, tenemos que creer, poner nuestra fe. Siempre la Escritura presenta los dos aspectos y cada vez que la Iglesia se olvidó de uno de los aspectos falló. Cuando la Iglesia pone todo el énfasis en la obra que hace Dios soberanamente y que no tiene nada que hacer el hombre, está con una verdad parcial. Hay cosas que no pueden hacer el hombre. La salvación no la pudo hacer el hombre. La ha hecho Dios, totalmente Dios. Pero no hay ninguna duda que tampoco está bien cuando ponemos el énfasis en las obras de los hombres. Porque la obra del hombre, si no es en sintonía con la obra de Dios, no sirve. Jesús dijo categóricamente: separados de mí, nada podéis hacer. Así que es bueno esta doble acción, la de Dios y la del hombre, aún la salvación, que acabamos de decir, que el hombre no ha hecho absolutamente nada, sin embargo el hombre la tiene que recibir. Si no la recibe, se queda fuera de la salvación, ¿verdad o no es verdad? ¿A quiénes les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios? A los que le recibieron. Yo le tengo que recibir, ¿verdad? La fe viene de Dios, Dios me da la fe, pero yo soy. Usted es el que tiene que abrir el corazón y aceptar la salvación de parte de Dios. De manera que creemos que en esta unidad de la Iglesia que hará Dios, el Señor Jesucristo se le ha pedido al Padre en San Juan capítulo 17, creemos que la hará Dios, absolutamente Dios, pero seguramente con la colaboración de su pueblo, porque ha dejado un nuevo mandamiento a su pueblo que dijo que os améis los unos a los otros. No podemos encogernos de hombro, no edificar la iglesia en amor, no relacionarnos en amor, no interesarnos en los hermanos y esperar que el Señor haga la unidad de la iglesia. Posiblemente, a lo mejor, quien haga eso ni siquiera será un regenerado, un convertido a Cristo. Porque el que está regenerado y tiene el Espíritu Santo quiere colaborar con lo que el Espíritu Santo hará soberanamente, que es la unidad de su pueblo. Y habrá de amar a su hermano con un nuevo amor y con todas sus fuerzas y con todo su corazón. Así que creemos que Dios va a restaurar a su iglesia. Si va a unir a su iglesia, la va a restaurar, porque la iglesia primitiva, nos hemos referido a ello en otras oportunidades, no era una iglesia dividida, sino una iglesia impresionantemente unida. A pesar de ser muchos miles lo que constituían esa congregación, y a pesar de haber durado muchos años aquella congregación sin ser esparcida, como fue al final esparcida, sin embargo, tenemos el testimonio de la Escritura que dice: la multitud de los que habían creído era de un corazón y de un alma. Una unidad impresionante que había entre ellos. Por lo tanto, creemos que el Señor va a restaurar a su pueblo, a lo que fue su pueblo al principio, y yo creo que ya no será en una dimensión nacional como era, o local como era la iglesia en Jerusalén, sino que será la iglesia del Señor en todas las partes del mundo, en todos los sitios del mundo. Llegará a sentirse y a ser una sola cosa para la gloria de Dios, y esa es la iglesia que el Señor va a buscar. Y como lo hemos reiterado muchas veces, lo que encontramos en Esdras y Nehemías tiene que ver con la restauración de la iglesia. Distintos aspectos que hemos visto, que no vamos a repetir ahora, que tienen que ver pasos que tenemos que dar, algunos pasos muy grandes, algunos pasos pequeños, pero que tenemos que dar a fin de que la iglesia del Señor alcance su restauración. Y decíamos también que cuando llegamos a estos capítulos 8, 9 y 10 de Nehemías, llegamos al punto más profundo de la restauración del pueblo de Dios. Porque uno puede decir con todo justicia que en la restauración de Esdras y Nehemías tenemos el relato de la restauración del templo. En Esdras tenemos el relato de la restauración de los muros en Nehemías. Dos cosas que tienen un profundo significado en nuestra vida espiritual.
pero sin embargo, con todo y ser cosas fundamentales, es importante que el pueblo de Dios llegó a vivir lo que está escrito en los capítulos 8, 9 y 10 de Nehemías. ¿Por qué digo esto? Porque dijimos que el pueblo siente necesidad de oír la palabra de Dios, y estando reunidos para oír la palabra de Dios, muchas horas del día estando reunidos, es profundamente quebrantado al escuchar la palabra de Dios y son renovados en la presencia de Dios. ¿Y por qué decimos que eso no fue una cosa contagiosa, una cosa natural, una cosa de la carne o natural, buena, simplemente que sucedió? Por los resultados. Por los resultados sabemos que este quebranto que trajo la palabra de Dios y que encontramos en el capítulo 8 y en el capítulo 9, los llevaron a hacer la oración que encontramos en el capítulo 9, una oración de confesión, de arrepentimiento, que no le echa las culpas a nadie, sino que asumen sus propias culpas. Oh, un milagro que un ser humano pueda asumir sus propias culpas. Y después el capítulo 10, que fue lo último que hablamos, en donde hacen fiel compromiso de que hay cosas que van a cambiar profundamente en la vida de todos los días. Y mis hermanos, si el avivamiento no llega ahí, todavía no es avivamiento. Hay mucha gente que yo he visto entusiasmada con avivamientos, pero no cambió nada, nada. De avivamiento no experimentaron más que alguna alegría, pero realmente el Espíritu Santo, por lo menos por lo que vemos, no ha hecho nada. Están igual o peor, más soberbios, más duros, más malos que antes todavía. Un verdadero avivamiento tiene que quebrar el corazón, y si quiebra el corazón se cambia la vida. La vida de todos los días, no la vida del culto solamente, que por cierto es muy importante, sino la vida de todos los días, las actitudes que tenemos, la vida de fe, la vida de confianza en Dios, la vida de paciencia, la vida de amor a los hermanos, la vida de amor a los enemigos, la vida de dar nuestro testimonio, de dar nuestro corazón, cada día cambia. Y el capítulo 10 está lleno de ejemplos de cosas que ellos la escriben y se comprometen a cambiar, y terminan por decir el último texto, que es lo que habíamos visto cuando vimos el capítulo 10, y prometimos no abandonar la casa de nuestro Dios. Así que quiero dejar como resumen de lo que hemos visto hasta ahora, sobre todo este final de estos 3 capítulos que son centrales en la vida de la restauración de la iglesia, y hermanos, son centrales en la vida de restauración nuestra. Si no hay un amor por la palabra, y si la palabra no hace efecto en nuestras vidas, ni hoy, ni mañana, ni pasado, ni nunca, hay muy poca esperanza. Tenemos que buscar que la palabra haga su obra en nosotros, porque la palabra de Dios no es un cuento bonito, no es una historia interesante, no es un libro científico, es el libro de Dios, es un libro espiritual donde Dios habla al hombre. Y si Dios habla al hombre y a nosotros no se nos mueve un pelo, la cosa va mal, ¿verdad? Es señal de que no está abierto el corazón. Está abierta la mente, pero no está abierto el corazón. Y si recibimos su palabra, leemos su palabra con el corazón abierto, no solamente la mente abierta, sino con el corazón abierto, y el corazón abierto es dispuesto a obedecerla, Dios va a hablar al corazón. Y cuando Dios habla al corazón, el corazón es quebrantado y vienen unos deseos tremendos de servir a Dios y de obedecerle. ¿Es verdad o no es verdad? Hay algunos creyentes acá esta mañana, qué lindo. Gloria al Señor. Muy bien, yo quiero ahora que digamos algunas cosas del capítulo 11. Ustedes me dirán qué se puede decir de lo que hemos leído. Dice que tiene que arreglar el asunto de dónde va a vivir la gente. La obra se terminó, la emergencia pasó, ahora se terminó la obra, los muros están edificados, las puertas están cerradas, hay guardias, los muros, las puertas se cierran al atardecer, se abren a la mañana, en tiempos de peligro no se abre nada, así que ya dejó de haber ese estado angustioso en el cual vivían ellos pensando que en cualquier momento eran destruidos. Ahora, por más que se enfurezca el enemigo, quiera hacer lo que quiera hacer, no puede hacer nada porque están defendidos. Hay un grado de seguridad infinitamente mayor que cuando Jerusalén estaba sin los muros.
Así que las circunstancias han cambiado. Cuando estuvieron en el momento más difícil de su emergencia, más angustioso de su emergencia, prácticamente todos ayudaron a la edificación de los muros. Casi todos acudieron al llamado de Nehemías. A mí me hubiera gustado decir todos, pero digo a propósito casi todos porque hay un capítulo donde dice que una familia y sus grandes dice que no quisieron contribuir, que incluso dio lugar a una lección que aprendimos ahí, que cuando en la iglesia alguien no quiere contribuir no tenemos que darle con un palo. Lo que no hace ese hermano, esa hermana, por más dotado que sea, porque casi siempre es el más dotado, la más dotada, que por ahí se empaca y dice, yo no hago más. Ahora si quieren que me vengan a buscar. Pues sencillamente dice que los otros cubrieron el lugar y hicieron el muro la parte que ellos no lo hicieron. Qué lindo, ¿eh? Lástima que se perdieron la oportunidad de pelearse, ¿no? Pero en la iglesia no hay que pelearse, ni fuera de la iglesia tampoco hay que pelearse. No es con pelea que podemos hacer, no es con enojo, no es con violencia. Normalmente en la iglesia siempre los hermanos queremos cambiar a los hermanos, ¿no? ¿No le pasó eso? Generalmente cuando recién nos saludamos y eso, muy bien, está todo muy lindo, pero cuando empezamos a hablar a fondo, siempre pensamos que el hermano tendría que cambiar. No, nunca lo escuchó eso. ¿Sí? Yo lo escuché de la gran mayoría, y otro porque no he hablado muy a fondo, si no, me lo dirían también, que el hermano tiene que cambiar. Y es una trampa eso, es una trampa, eso es un endurecimiento de nuestra parte, es señal de que Dios no está operando en nosotros, que estamos cerrados al Señor, aunque sea momentáneamente, a lo mejor momentáneamente, pero estamos cerrados y estamos mirando las cosas de nuestro prisma, porque Dios lo mira de otra manera y siempre tiene la solución. Cuando hay quienes no lo hacen, no lo pueden hacer, no lo quieren hacer, no lo sabemos porque nosotros no podemos juzgar, nosotros juzgamos, pero mal, no podemos juzgar, porque para su Señor está en pie o cae cada siervo, el otro tiene que ocupar su lugar. Y ya está, y la obra no sufre, ni nosotros tampoco. Tenemos un poco más de trabajo, pero la obra sigue adelante. Mi hermano, entiéndame que la obra va a seguir adelante. Y estamos en pañales en Europa, pero la obra va a seguir adelante. Quizá pasemos nosotros, pero la obra va a seguir adelante. Lo que no estemos dispuestos a hacer nosotros, habrá una multitud que lo hará por la gracia de Dios. Así que dije que casi todos estuvieron, y fue una cosa excepcional, que casi todos, prácticamente la gran mayoría, se dispusiera a hacer el trabajo, a sacrificarse, a arriesgar su vida. No sabían si el enemigo en un momento determinado caía sobre ellos y los destruía. ¿Se acuerdan todas las peripecias por las que fueron pasando? Pero ahora ha pasado ese momento. Y ahora uno diría, ahora vamos a vivir cada uno su vida. Craso error, terrible error. Nunca hay descanso en la tierra definitivo para el cristiano. El descanso definitivo está en el cielo. Así que si tiene ganas de descansar, pídale al Señor que se lo lleve. ¿Está muy cansado? Pídale al Señor que lo lleve. Si no, pídele al Señor que renueve sus fuerzas. Porque el Señor renueva las fuerzas. Una vez Elías ya estaba fusilado, dijo, ya no hay más nada para mí, ya prácticamente le he predicado a toda la nación, ahora me busca Jezabel para destruirme, yo ya no tengo fuerzas, Señor, basta ya, basta, por favor me llevas. Se dice, levántate y come, porque te queda un gran trabajo para hacer todavía tiene un gran trabajo. Y comió y dice que anduvo 40 días en la fuerza de aquella comidita, menos mal que comió, ¿no? Porque no hubiera llegado donde tenía que llegar. Los estados de ánimo son espantosos nuestros. A veces estamos en el quinto cielo, otra vez en el quinto infierno. Y estamos en las manos de Dios. No tenemos que creérnosla cuando estamos en el quinto cielo. Ya nos sentimos Billy Graham, nos sentimos, no sé, el Superman en el reino de Dios. Ni tampoco tenemos que creérnosla cuando estamos allá abajo. La mano de Dios siempre está abajo, nos está sosteniendo. Y Él deja que pasemos por tiempos, por momentos. Él trabaja en nosotros. Si Él no trabajara en nosotros, seríamos unos bebés espirituales. Sería muy triste irnos a la eternidad como recién nacidos, sin crecer
en el cielo, que yo sepa, no se crece. En el cielo se es perfecto, pero el desarrollo es en la tierra, acá, con las circunstancias, las dificultades de la vida, los problemas. Ahí es la oportunidad para que nosotros crezcamos en el Señor. Y sabemos que Él está con nosotros, está protegiéndonos. Mis hermanos, quiero decirles que terminó esa etapa agresiva de la obra, peligrosa de la obra, quizá emocionante de la obra. Ahora sigue la obra en otra manera. Pero los que son espirituales saben adaptarse a la nueva situación. Los que no son espirituales dicen, ahora no hay nada que hacer, me dedico ahora a mi ganado, a mi granja, y guardo el dinerito, lo guardo en la ciudad que ahora tiene muros y tiene puertas. Y ahí está el cristiano haciendo dinero, haciendo sus cosas, y así se le va la vida, y después un día lo sepultan, y bueno, irá al cielo, porque es salvo por la gracia de Dios. Pero con una pobreza de obras enorme, ¿no le parece? Terminó eso, pero ahora dice, ahora ¿quién va a vivir en Jerusalén? Yo no, decían, no, yo tengo el ganado allá en el campo, hay buenos negocios, ahora que Jerusalén está funcionando, hay que aprovechar esto. Los negocios no se hacen tanto en Jerusalén, se hacen en el campo. Saben que aquellos años el campo pesaba mucho en la economía y en la vida de las familias y de la nación. Y tener ganado era tener riqueza, era conseguir bienes y sembrados. Y se ve que la mayoría no quería y tuvieron que echar suertes para obligar a que algunos se quedaran en Jerusalén. Qué lástima, ¿no? Qué lástima. Pero sin embargo, ¿se fijaron en este texto? Dice acá, y bendijo el pueblo a todos los hombres que voluntariamente se ofrecieron para habitar en Jerusalén. Hay un grupo de voluntarios. Miren, siempre pasa esto en la obra de Dios y pónganselo en su corazón porque siempre va a ser así hasta que el Señor venga. No todos los creyentes son iguales. No todos los creyentes van a rendir igual. ¿Se acuerdan aquella parábola del Señor donde algunos dieron fruto a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno? ¿Verdad? Y nosotros quisiéramos que todos den a 100 y nos enojamos con los que no dan 100. Pero el Señor Jesús dijo que hay quienes van a dar 30 y quienes dan 60 y nosotros no los podemos obligar, hermano. A lo mejor nosotros nos estamos indignando con el que no hace 100 y nosotros no estamos llegando ni a 30. A ponernos mal y en fijarnos en nuestro hermano en lugar de fijarnos en nuestra responsabilidad y en nuestro trabajo. Había quienes sirvieron al Señor y luego de servirle con la edificación de los muros, quisieron volver a su hacienda, a su trabajo afuera, que era muy lucrativo. Algunos posiblemente porque no tenían convicción. Es posible, y creo que tenemos todo derecho para suponer que algunos no eran verdaderamente convertidos. Eran judíos, pero no eran convertidos. Entonces no había nada dentro que les llamara. Pienso que en ese tiempo de avivamiento se habrán secado alguna lágrima, pero de casualidad, porque pienso en ese tiempo de avivamiento, cómo se puede avivar una persona que no tiene el Espíritu Santo en su corazón. Y quien es de Cristo tiene el Espíritu Santo. No estoy hablando del bautismo del Espíritu Santo, estoy hablando del Espíritu Santo que recibimos en el momento de creer en Cristo, ¿verdad? Dice la Escritura, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y esto Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, lo que quiera. Así que es posible que algunos que colaboraron en el trabajo porque eran patriotas, no tuvieran el Espíritu de Cristo y volvieron a su hacienda. Pero es posible que otros sí lo tenían, pero eran para dar 30 nomás. No había un fuego grande encendido en su corazón. Y por lo tanto, ¿para qué van a vivir en Jerusalén si tenían una buena oportunidad de vivir afuera, no? Pero estoy seguro que estos que fueron bendecidos por el pueblo, que voluntariamente se ofrecieron a habitar en Jerusalén, eran porque estaban llenos del fuego de Dios. Y dijeron, Israel es el pueblo de Dios, pero Jerusalén es la ciudad santa. Y hermano, yo quiero terminar esta mañana diciéndote que hay lugares en el reino de Dios
no es todo igual. El reino de Dios no es comunista, ni capitalista tampoco, pero el reino de Dios no es comunista. Algunos piensan, no, Dios es bueno, el Señor es bueno, Él hará justicia, todos. No, hay lugares. Dice, voy a preparar lugares, dijo el Señor. Cuando vino la madre de Jacobo y de Juan, y dice, quiero que mis hijos, cuando vengas en tu reino, uno esté a tu derecha y otro a tu izquierda. El Señor le dijo, yo no lo puedo dar, eso lo da el Padre. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Pero hay lugares. No le dijo, no hay lugares. Hay lugares. Hay lugares. Hay relaciones con el Señor. Hay una sola salvación. Y esto tenemos que decirlo definitivamente. Hay una sola puerta, hay un solo camino, hay una sola sangre, hay un solo sacrificio para nuestra salvación. Pero los lugares es una cosa que tenemos que buscarlos en el Señor por amor. A quienes se contentan con estar fuera de Jerusalén, aman a Dios, son hijos de Dios, hacen sus negocios, viven su vida, ofrendan seguramente, posiblemente muchos de ellos cumplieron con el compromiso que habían establecido de no abandonar la casa de Dios, pero se contentaron con eso. Pero había otros que son los que se ofrecieron voluntariamente y dijeron, no, por favor, Nehemías, nosotros queremos vivir en Jerusalén. Es la ciudad santa. Israel es el pueblo de Dios, sí, todo. Pero Jerusalén es la ciudad santa. Nosotros queremos vivir lo más cerca que podamos, donde Dios está obrando y donde Dios está haciendo. No con un espíritu mezquino o de menosprecio hacia los demás, sino por amor. Lo que decíamos esta mañana. Aún en el culto que hemos rendido al Señor, a quienes pudieron acercarse un poquito más, ¿no es cierto? No todos estuvimos en el mismo lugar, todos nos acercamos al Señor, algunos más, otros menos. Pero lo importante no es necesariamente lo que hemos hecho solamente esta mañana, sino lo que hacemos cada día, cada mes, cada año, cómo estamos viviendo, dónde apuntamos, a quién servimos, si realmente amamos ese lugar con el Señor, cercano al Señor. Y estamos dispuestos a experimentar pérdida, porque los que quedaban en Jerusalén experimentaban pérdida. No se puede tener el oro y el moro, No se puede tener el oro y el moro. El que quiere ganar el mundo pierde su alma, pierde su vida. El que quiere ganar su vida, pierde su vida. El que da su vida dice que la ganará, la hallará. Mis hermanos, estos que quedaron en Jerusalén, yo creo que experimentaron pérdida, posiblemente económica, posiblemente su hacienda no fue todo lo próspera que ellos hubieran logrado si hubieran estado en el lugar, experimentaron pérdidas, pero son las pérdidas que experimentó Moisés cuando dejó el palacio, Abraham cuando dejó Ur de los Caldeos, y seguimos con toda la lista, de los hombres de Dios. Pablo cuando fue llamado por el Señor y no fue rebelde a la visión celestial. Y les aseguro, hermanos, que de esas cosas jamás vamos a arrepentirnos, Sobre todo jóvenes que estáis poniendo las bases de sus propias vidas, que las cosas pueden estar en su sitio. Hay lugar para vivir en Jerusalén, vamos a estar en Jerusalén. No vamos a echar a nadie, pero vamos a estar lo más cerca que podamos. Este es un concepto espiritual. Podemos estar lo más cerca que podamos del Señor. Podemos estar más cerca de lo que podamos de la iglesia del Señor, de los siervos del Señor, aún de lo físico. A veces no me gusta algunos que se sientan muy atrás siempre. No hago ninguna alusión personal en esta mañana, pero hay hermanos que siempre les gusta estar atrás. Yo los animo, vengan adelante. Vengan adelante. Aún lo físico tiene significación. Tiene significación. No es lo único, no es que por estar adelante, pero es importante, es que tenemos deseos de estar más cerca. Yo no sé, queremos decírselo al Señor en nuestro lenguaje, en nuestra manera. Queremos estar más cerca del Señor. Queremos vivir para su gloria. Queremos vivir para su honra. Amén. Amén. Presentó al pastor Daniel García en esta exposición del libro de Nehemías, Ríos de Vida.